La voz de la justicia. Bueno, amigos, estamos de regreso aquí en su programa La Voz de la Justicia. Los saluda su amigo Iván Robles. Y vamos a comentar, darle lectura a nuestra frase de la semana. Nos las dice Arthur Schopenhauer. Nos dice: quien ha perdido la esperanza ha perdido también el miedo. Tal significa la palabra desesperado. Arthur Schopenhauer nació el 22 de febrero de 1788 y fallecido el 21 de septiembre de 1860. Fue un filósofo alemán considerado como uno de los más brillantes del siglo XXI. En su obra tardía, a partir de 1836, presenta su filosofía en abierta polémica contra los desarrollos metafísicos postkantianos de sus contemporáneos. Así que nos dice: quien ha perdido la esperanza ha perdido también el miedo. Tal significa la palabra desesperado. Estamos platicando, amigos, pues de lo que la Corte determinó al invalidar esta ley de seguridad interior, y decíamos que pues esta ley se da porque solicitaron primeramente los militares la necesidad de que ellos contaran con un ordenamiento legal que le diera la facultad para poder haciendo funciones de policía, de seguridad pública. Se da esta ley de seguridad interior, y pues existieron diversos colectivos, diversas organizaciones no gubernamentales que indicaron que esta ley de seguridad interior era una ley que pues violentaba la Constitución, que era inconstitucional, porque se le daba facultades a la policía que no estaban determinados en la Constitución, y que pues la policía, que su función principal era la protección, el resguardo de la soberanía nacional, tenían que hacer funciones de policía. Y pues con un claro ejemplo en el cual el propio gobierno indicaba su desconfianza acerca pues de las policías de seguridad pública, ¿no? Llámese policías de seguridad pública municipal, estatal y federales. E indicaban que existía una mayor confianza hacia los militares que hacían funciones de policía. Esto se tuvo que llevar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ellos determinaran, los ministros de la Suprema Corte, determinaran si efectivamente la ley de seguridad interior era una ley constitucional o inconstitucional, si estaba bien realizada o no, si había la posibilidad de que los militares estuvieran realizando estas funciones de policía. Y era realmente, es muy común todavía, pues, observar a los militares que están haciendo funciones de policía. Ponen retenes, ¿no? Ponen retenes los militares, con la finalidad de, detener, aunque ellos dicen que es por una ley federal de armas, que andan buscando armas, pero pues la verdad es que cuando se encuentran la configuración de una otra conducta, pues también ellos se convierten en policías, en primer respondiente, y tienen que realizar pues todo lo concerniente a la protección del lugar de los hechos, de las evidencias, la lectura de derechos y todo lo que exige el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Constitución. Luego entonces, por eso entraron los ministros a analizar esta ley de seguridad interior, y con una votación de 9 ministros a favor y 1 en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró oficialmente
inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, con la cual se buscaba regular la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y combate a la delincuencia. Decíamos, no es una función, no es su función primordial, no es su función principal de los militares. En algunos casos, muy en particular, pudiera ser que la pudieran desarrollar, pero no es su función principal. Y aquí se les dio los gobiernos federales, tanto el actual de Enrique Peña Nieto como de Felipe Calderón cuando inició, pues le dio esta función principal para el combate de la delincuencia y la aplicación de seguridad pública. Y era muy difícil, muy complejo poder entenderlo porque pues la verdad es que los militares su capacitación que se les da no es para hacer funciones de seguridad pública. La anulación se perfilaba desde el pasado martes, cuando 6 ministros ya habían mostrado su rechazo para avalar esta ley y pues con la intervención de 5 ministros restantes se confirmó esta decisión. La ministra Margarita Luna Ramos, que había anunciado también su voto en contra de la mencionada ley, tuvo que salir del pleno previo a la votación, motivo por el cual esta no quedó 10-1. El único ministro que votó a favor de la ley fue Jorge Pardo Rebolledo, autor del dictamen, en el que se consideraba que la norma no violaba la Constitución siempre y cuando se eliminara de la misma varios artículos, pero sus colegas consideraron lo contrario. En la sesión intervinieron los ministros Luis María Aguilar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Fernando Franco, Margarita Luna Ramos y Jorge Pardo. Los argumentos en contra de la ley fueron similares a los expuestos por los ministros desde el martes pasado y que se resumen en 3 puntos principales. Así que pues la votación fue bastante pues dispar, ¿no? O sea, por así decirlo, fueron 9-1, 10 sin la presencia de nuestra paisana Luna Ramos, con la cual se echó abajo esta ley de seguridad interior y se determinan 3 puntos en particular por lo cual no se da o no se dio la validez o se determinó inconstitucional esta ley de seguridad interior. La primera, dice, el Congreso no tiene facultades para legislar. El ministro Franco hizo énfasis en que la Constitución no habilita de forma alguna al Congreso a legislar sobre hechos que puedan afectar la seguridad pública, campo que es competencia exclusiva del gobierno federal y de los gobiernos estatales. Añadió que la Ley de Seguridad Interior intenta inferir que seguridad interior no es lo mismo que seguridad pública, pero a su juicio esta diferencia no es clara. Dice, la intervención de las Fuerzas Armadas no se puede regular de esta forma. La Ley de Seguridad Interior representa una violación jurídica a la seguridad de todos. Por eso procede su invalidez total, señaló el ministro Franco. Desde el martes pasado, algunos ministros habían concordado con este argumento. Incluso el ministro Arturo Saldívar lo llamó un fraude a la Constitución al intentar hacer pasar a la seguridad interior como si no fuera seguridad pública. El ministro Pardo Rebolledo, el único que consideraba la Ley de Seguridad Interior constitucional, señaló en su intervención que que no estaba de acuerdo con esa idea. El catálogo de amenazas que incluía la Ley de Seguridad permitían diferenciar que se consideraba seguridad interior a diferencia de seguridad pública, porque por eso no comparto que el Congreso haya incurrido en un ilícito no tipificado denominado aquí
fraude a la Constitución, dijo Gutiérrez. Pues la verdad es que en esta la primera postura en la cual manifiestan que, bueno, primero manifestó el único de los ministros que estaba a favor de esta ley, que no era lo mismo al hablar de ley de seguridad interior que seguridad pública, pero los otros ministros que votaron en contra pues indicaban de que pues era un truco que se estaba haciendo, ¿no? Era un fraude a la propia Constitución, porque pues el hecho de que se le hubiera impuesto la denominación de seguridad interior, pero regulaba los aspectos de la seguridad pública. Así que ese fue el punto que se tomó en consideración. Es muy importante que podamos comprender el alcance de lo que determinó la Suprema Corte. Sobre todo que se ha mencionado por parte del próximo gobierno federal la intención que tiene de que, pues dicen, soldados, policías, los órganos, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de la Naval, tienen policías, tienen juez, tienen ministerios públicos, pero hay elementos de la policía militar que pues se supone que hacen funciones de policías, ¿no? con alguna, por ahí alguna formación, no tanto como policía de seguridad pública, porque pues aquí es policía de un sector militar. Entonces por ahí se ha determinado la intención del próximo gobierno de que la policía militar, las policías navales, formen parte de una autoridad que se va a crear, que es una Guardia Nacional, y pues que no es propiamente los militares, aunque pues sí son militares, pero que también son policías, y ahí hay una serie de perdón, de circunstancias que se están argumentando por el parte del próximo gobierno y también por los partidos que ahora ya son oposición. Pues sí, se tiene que hacer un verdadero análisis, porque pareciera que da otra vez esa impresión el gobierno, el decir que se requiere la creación de esta Guardia Nacional con la incrustación de policías militares, porque pues el grado de inseguridad que existe en México es mucho. Pero no se dice nada de cuál va a ser la función que van a desempeñar los elementos de seguridad pública, tanto municipal, estatal y federal. O sea, van a seguir los elementos de seguridad pública municipal. Y si van a seguir los elementos de seguridad pública municipal y el propio gobierno federal no confía en ellos, porque por eso dice que van a estar esta Guardia Nacional, entonces ¿por qué nosotros como ciudadanos sí debemos confiar en la seguridad pública, en la que se encuentra en la actualidad, la municipal, la del estado y la federación? Es bastante complejo poder entender cuál es la postura. Pareciera que lo que nos quieren decir es que el propio gobierno no confía en los elementos de seguridad pública y que pues aún así van a estar en funciones, pero sin la confianza, sin el respaldo del gobierno federal. Y que nosotros como ciudadanos pues nos tenemos que chutar, ¿no? Nos tenemos que forzosamente aguantar de la existencia de estos elementos de seguridad pública. Vamos a concluir con este tema después de nuestro último corte. Regresamos.
Estamos de regreso aquí en su programa La Voz de la Justicia, y antes de ir concluyendo con el programa el día de hoy, vamos a darle lectura a nuestras efemérides del día 18 de noviembre al 24 del mismo mes. Iniciamos con el día 18 de noviembre de 1824. El Congreso aprueba la creación del Distrito Federal y nombra a la Ciudad de México capital de la República. El día 19 de noviembre de 1993 México ingresa al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. El día 20 de noviembre de 1914 nace el escritor José Revueltas, autor, entre otras obras, del Apando y Los Muros de Agua. El 21 de noviembre de 1908, Francisco I. Madero publica su libro La sucesión presidencial. En 1910, el Partido Nacional Democrático. El 22 de noviembre de 1994 se inaugura el Centro Nacional de las Artes, recinto dedicado a la educación e investigación artística, y es el Día del Músico. Pues un fuerte abrazo y muchas felicidades a todos los músicos el día de mañana, que tenemos grandes exponentes de la música afortunadamente aquí en nuestro estado de Chiapas, así que muchas felicidades. El día 23 de noviembre de 1883 nace José Clemente Orozco, destacado pintor de la Escuela de Muralista Mexicana. Y el 24 de noviembre de 1957 muere Diego Rivera, destacado muralista mexicano. Esas son las efemérides de esta semana. Y ya para ir concluyendo, el segundo punto que tomaron en cuenta los ministros dice volver a los soldados policías. En su intervención, los ministros Franco y Gutiérrez en Mena se refirieron a otro argumento expuesto desde el martes pasado, el que la Ley de Seguridad Interior abre la puerta para normalizar el hecho de que el ejército intervenga en tareas de seguridad pública, hecho que solo es legal y constitucional si se aplican las situaciones excepcionales, pero no como regla. Las facultades de las Fuerzas Armadas tienen que estar delimitadas con la excepción que limite su actuación. La Ley de Seguridad Interior no precisa qué clase de acciones específicas puede hacer el ejército y queda abierta las preguntas de si los militares pueden hacer arrestos o cateos, dijo Gutiérrez. Este argumento fue reputado por el ministro Pardo, quien sostuvo que la Ley de Seguridad Interior señala que la intervención del ejército solo se daría si primero quedaban rebasadas las fuerzas civiles de seguridad y si un gobierno estatal expresaba la solicitud. Y el segundo es el fast track del Congreso, el tercero, el fast track del Congreso. A diferencia de varios de su colega, la ministra Margarita Luna Ramos consideró que el Congreso sí tenía facultades para legislar en materia de seguridad interior, postura en la que también coincidió el ministro presidente de la Corte, Luis María Aguilar. Sin embargo, la ministra Luna consideró que la Ley de Seguridad Interior es inconstitucional debido a las irregularidades en el proceso de formulación y aprobación en el Congreso, el cual se hizo de forma apresurada sin que algunos diputados y senadores pudieran conocer siquiera el dictamen para analizarlo. Este argumento fue expuesto también el martes pasado por la ministra Norma Piña. Pues amigos, aquí está esta circunstancia donde determina la Suprema Corte que pues esta Ley de Seguridad Interior no es una ley constitucional, y con lo cual pues se echa abajo esta Ley de Seguridad Interior, y pues una vez más quedan pues la función de los militares ahí, aunque la Constitución especifica cuál debe ser su función. Pues estos actos que desarrolla los militares, estos actos
de seguridad pública, que evidentemente lo hacen constantemente a últimas fechas. Vemos que inclusive convoys de autoridades donde participa seguridad pública municipal, del estado, incluyendo militares, pues que estos actos no se encuentran sustento con la legalidad, o sea que no son legales ni constitucionales estos actos que desarrollan estos elementos de la militar. Ahora quedará esperar qué es lo que el próximo gobierno pretende con esto que ha manifestado, esto que ha indicado que pues desea realizar, crear esta Guardia Nacional en la cual se encuentren integrados policías militares que si bien es cierto, no dice, bueno, que si bien es cierto son policías, pero también son militares, y que dice, según unas declaraciones ahí de la próxima secretaria de gobierno, de gobernación, indicaba que su formación es distinta. Vamos a esperar. Ya se han manifestado inconformidades con estas declaraciones por parte también de diversas organizaciones no gubernamentales, diversos colectivos, inclusive organizaciones internacionales han manifestado su rechazo porque se indica que pues están militarizando al país con esto que se pretende realizar. Vamos a esperar cuál va a ser las reformas que se van a realizar, cuál va a ser la postura, y vamos a ver cuál va a ser también, si en un dado caso se solicita la intervención de la Suprema Corte, cuál será su resultado. Nosotros nos despedimos agradeciéndoles a todos ustedes su compañía el día de hoy, y nos vamos a despedir con recomendándoles a ustedes esta película que se llama Tiger, muy buena película acerca de la defensa de los derechos humanos. Espero lo puedan ver. Y pues también nos despedimos con esta canción del grupo Hit, Es por Amor. Gracias a todos ustedes. Los espero el próximo día miércoles aquí en su programa La Voz de la Justicia a través de la nueva FM 94.7. Adiós, bye.